Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Buenos días, les saluda la hermana Margarita Cruz de la Iglesia Ciudad de Alabanza en Moca. Saludamos a la audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM, HD4, 93.3 FM y la red 93.7, Redefine tu Vida. Y a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Declaramos que este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en Él. En la mañana de hoy vamos a orar para luego pasar a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Amado Dios, que delante de tu presencia estamos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por un día más. Te pedimos, Señor, que esta mañana tú bendigas a toda la radioaudiencia, Señor, a los que se conectan en las redes sociales, que esta palabra, Señor, que he de compartir en este día, sea de bendición para cada uno de ellos, Padre, y que sea fortaleciendo la fe en cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de ir a la palabra, también quiero compartir con ustedes que nosotros, la Iglesia Ciudad de Alabanza, está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 y los jóvenes se reúnen los viernes a las 7:30. También tenemos una iglesia hija en Aguadilla, ubicada en la urbanización El Prado, en la calle José Acevedo C4. Y se reúnen los domingos a las 10:30 y los jueves a las 7 de la noche. Así que les esperamos. En el día de hoy, en la mañana de hoy, voy a estar compartiendo un tema, ¿verdad? Una palabra que Dios puso en mi corazón. Y es el tema, yo siempre me gusta escribir, ¿verdad? Un título. Y le puse el título, ¿en qué lugar quieres estar? ¿En la llanura o en el monte? Y escogí, ¿verdad?, en Génesis, el capítulo 13, para comenzar a hablar de este tema. En Génesis 13 voy a dar lectura de los versículos 5 en adelante. Y vamos a ver aquí la historia, ¿verdad?, de Abraham y de Lot. Dice la palabra del Señor que cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, se llevó a Lot, que era su sobrino, con él. Y en el transcurso, ¿verdad?, para no abundar en el capítulo completo, vemos que Lot se fue con Abraham y en el transcurso pues fueron bendecidos y fueron prosperados. Pero ¿qué sucedió? Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 5. También Lot andaba con Abraham y tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo su tienda hasta llegar a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves
te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vemos aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad?, que nos dice la palabra. Cuando Abraham y Lot estaban, pues llegó un momento dado en que era tanto las posesiones que tenía que hasta hubo altercado entre los pastores. Y entonces toma la decisión Abraham de decirle a Lot, bueno, vamos a separarnos, tú escoges, yo te voy a dar a que tú escojas. Y yo pues escogeré, si tú vas para un lado, yo me voy para el otro. Y dice la palabra del Señor que Lot escogió la llanura. Vio que estaba el Jordán, que había la ribera y que todo era muy bueno. Y dijo, pues me voy para esta área de la llanura. En cambio, Abraham escogió el encinar de Mamre en Hebrón. Y cuando vamos a buscar la definición de estas palabras, la palabra encinar era un lugar de árboles de noble madera parecida al roble. Y la palabra Mamre significa vigor y la palabra Hebrón significa comunión y unión. Así que mientras Lot se fue hacia la llanura, a ese campo, ese terreno que significa llanura, un terreno que todo es igual, Abraham escogió las alturas. Y dice la palabra del Señor que Dios le prometió a Abraham que todo lo que podía alcanzar a ver, Dios se lo iba a dar. La tierra prometida, Dios le prometió toda la tierra, que Dios lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar en gran manera. En cambio, dice que Lot fue moviendo su tienda hasta llegar a Sodoma, un lugar de perdición, un lugar donde todas esas personas eran, dice la palabra, eran hombres malvados. Y cuando yo pensaba, ¿verdad?, y meditaba en esta palabra y en este tema que el Señor me da, en qué lugar estás, en la llanura o en el monte, vemos que Abraham eligió el mejor lugar, en las alturas, porque qué mejor estar en las alturas que poder estar en comunión con Dios, en la presencia de Dios, acercarnos a Dios, porque en la llanura vemos a Lot que se fue arrastrando hasta Sodoma y vemos la diferencia. Uno escogió un camino que lo llevó a un lugar negativo o un lugar de perdición, cuando Abraham decidió moverse a las alturas, de estar en comunión con Dios, en la presencia de Dios, caminar con Dios, moverse en la fe, porque cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham se llevó a Lot, no lo dejó. Pero hubo un momento dado en que hubo ese rompimiento, esa relación se rompió y uno cogió por un lado y el otro cogió para el otro lugar. Así que en la presencia del Señor hay comunión, hay bendición. Escoger, muchas veces tenemos que tomar las decisiones, o escogemos este camino o escogemos este otro camino. Hay caminos que nos van a llevar a la perdición, pero hay caminos que nos van a llevar a la vida eterna, que nos van a llevar a la salvación, que nos van a llevar a caminar en la buena voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Y Dios siempre ha deseado lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere que nosotros caminemos por el camino correcto. Y cuando nos vamos del camino correcto, podemos terminar, lamentablemente, como Lot, que llegó a un lugar de perdición. Así que en este primer punto vemos que Dios bendijo a Abraham en una gran manera, y esa tierra que Dios le prometió, el Señor fue cumplido, ¿verdad? De generación en generación fue dada a su pueblo. Vemos también otra historia que también me llama la atención, que se encuentra en el libro de Éxodos. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué pasa aquí en el libro de Éxodo, capítulo 32. Y vamos a hablar de Moisés.
Y dice la palabra, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Se levantaron y se regocijaron. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos aquí el pueblo de Israel, un pueblo que vio la gloria de Dios en Egipto. Cuando Dios con mano fuerte los sacó, cuando estaban en ese momento de opresión, Dios envió a Moisés y ellos vieron las señales, todo lo que Dios hizo en Egipto para sacarlos de ese lugar, cómo cruzaron en el desierto y cómo Dios abrió ese mar rojo y llegaron allí cruzaron ese mar rojo. Por lo tanto, vemos cómo el pueblo, cuando Moisés sube al monte, a la presencia de Dios, para recibir la palabra que Dios le estaba dando, los mandamientos para el pueblo se olvidó de todo lo que Dios había hecho con ellos, de las maravillas que habían visto. Y su corazón todavía estaba en Egipto. Todavía estaba con los dioses, todavía estaba con los pensamientos de su pasada manera de vivir. Entonces, dice la palabra del Señor que le dijeron a Aarón, mira, haznos un becerro. No sabemos qué le pasó a Moisés, pero haznos un becerro y vamos a adorarlo y ese será nuestro Dios. Y vemos cómo el pueblo le piden a Aarón que le haga ese becerro. Por lo tanto, ¿dónde estaba el corazón del pueblo? Estaba en Egipto, estaba en la llanura. Moisés estaba en las alturas de la presencia del Señor allí recibiendo la palabra que Dios le estaba dando. Mas, sin embargo, el pueblo se había corrompido una vez más. Y Dios le dice a Moisés, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y vemos cómo el pueblo se corrompió y entonces Moisés desciende y destruye ese becerro y lo disuelve y les da a beber el agua mezclada con eso. Y vemos que ese pueblo que salió de Egipto, esa generación, pereció en el desierto, no entraron a la tierra prometida, solamente entraron las nuevas generaciones. Por lo tanto, muchas veces nosotros tenemos que pensar, wow, ¿de qué lugar yo estaba? ¿De dónde el Señor me sacó a mí? De nuestra pasada manera de vivir. Dios nos sacó del pecado, de la maldad. ¿Cuántas personas estaban atadas en vicios, en drogas, en alcohol? Y Dios los sacó de ahí. ¿Cuántas personas estaban llenos de odio, de rencor, hundidos en ese lugar de pecado y de maldad? Y de ese lugar Dios nos sacó para darnos una nueva vida, para restaurarnos y renovarnos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir pensando, mira, yo dejé aquello, mira, yo quisiera volver a aquella vida que yo tenía, porque muchas veces las personas que comienzan a caminar en el Señor, llegan los pensamientos, el enemigo dice, pero mira aquella vida que tú llevabas, tú no crees que era mejor que la que tienes ahora. Y muchas personas toman la decisión de retroceder
y se dejan llevar por las tentaciones o por lo que el enemigo les pone en la mente y vuelven atrás y vuelven a su pasada manera de vivir. Y dice la palabra que su postrer estado va a ser peor. Por lo tanto, si Dios te sacó de ese lugar de esclavitud, de pecado, de maldad, y has comenzado a caminar en el Señor, mira, vamos a seguir caminando, porque el Señor nos ofrece tantas bendiciones. En el Señor hay vida nueva, hay paz, hay gozo. Comenzamos a experimentar un cambio. Yo no me arrepiento, yo llevo 23 años sirviéndole al Señor en Ciudad Alabanza y yo le doy gracias al Señor porque aunque pueden venir luchas, aunque pueden venir momentos difíciles a nuestra vida, pero si nosotros nos mantenemos agarrados de la mano del Señor, vamos a permanecer, vamos a perseverar. Y el mundo puede ofrecer muchas cosas, pero ya yo probé lo que estaba en el mundo. Ahora yo probé lo que ofrece el Señor y esto que el Señor me ha dado es mejor y yo no lo cambio por las cosas que el mundo me podía ofrecer anteriormente, porque las cosas que el mundo ofrece son de corta duración, pero lo que Dios nos ofrece es eterno, es una vida eterna en Cristo Jesús. Y hacia eso es que nos vamos moviendo y que queremos caminar. Tenemos que estar en la iglesia con un corazón dispuesto a vivir y a permanecer en el Señor, mantenernos en las alturas de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así que el Señor nos dice que no amemos las cosas del mundo, porque si alguno ama más las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, como dice aquí la palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo nos ofrece muchas tentaciones, muchas cosas. Las personas se enfocan, tal vez muchos se envuelven en vicios, como yo decía al principio, en drogas, y piensan que eso les llena, que les satisface, porque muchas personas dicen, yo no quiero pensar en los problemas que tengo, por eso yo bebo. Otros dicen, yo no quiero pensar en las situaciones que tengo, por eso uso sustancias. Hay otras personas que dicen, no, yo voy a estar haciendo esto o lo otro porque eso me llena. Pero cuando ponemos la mirada en el Señor y nos acercamos a Él, se va la tristeza, se va la depresión, se va la ansiedad. Tú puedes vivir una vida feliz sin necesidad de funcionar bajo los efectos de ningún tipo de sustancia, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque el Señor nos escucha cuando nosotros nos acercamos a Él y clamamos. Dios oye, Dios responde, Dios tiene tantas bendiciones en la palabra para nosotros, tantas promesas, y todas esas promesas son para nosotros. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor ha prometido guardar nuestra salida, nuestra entrada. El Señor ha prometido bendecirnos, suplir nuestras necesidades. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Dios es el que nos da salud, el que nos da provisión, el que nos protege, el que cuida a nuestra familia, a nuestros hijos. Es el que camina con nosotros en todo momento, el que nos libra de tantos peligros. Salimos en la carretera y mire cuántos accidentes ocurren diariamente, mas sin embargo Dios está ahí guardándonos, protegiendo nuestra salida, nuestra entrada, conforme a su promesa y a su palabra. Dice la palabra del Señor también en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando venimos al Señor es un cambio de vestidura. Quitarnos esas vestiduras de pecado, de aflicción, de tristeza, de pobreza, de miseria, de que no puedo lograrlo, de baja autoestima. Y vestirnos de esa nueva vestidura, de ser una nueva criatura en Cristo. Caminar confiado, sabiendo que, el Señor está conmigo, el Señor me fortalece, el Señor es mi sustento, el Señor me limpió. Siento esa paz, ese gozo, porque cuando
venimos a los pies del Señor y el Señor nos renueva, el Señor nos hace una nueva criatura. Ya el que robaba nos roba, ya el que decía cosas negativas, palabras malas, ya no las dice, ya hay un cambio, no solo en nuestra forma de hablar, en nuestro comportamiento. Las personas que nos ven dicen, te ves diferente, ¿qué te pasa? Ya no eres la misma persona, te ves como más tranquilo, más renovado. Pero eso solamente lo hace el Señor, solamente Dios puede cambiarnos y transformarnos cuando nos acercamos a Él. Por eso tenemos que entender que ya el que camina en este camino del Señor es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué maravillosa, ¿verdad? La palabra del Señor. Que el Señor afirma en su palabra que ya el Señor no se va a acordar de nuestros pecados. Mira, todas esas cosas viejas ya pasaron. Quien tú eras, ya el Señor, mira, cuando tú vienes al Señor y eres una nueva criatura, ya Dios no se acuerda de tu pasada manera de vivir. Mas, sin embargo, el enemigo busca la manera de poner pensamientos, mira, con que Dios te ha dicho que ya tú dejaste de ser aquella persona, no, tú sigues siendo esa misma persona, no. No podemos hacerle caso a la voz del enemigo que nos dice que no lo vamos a lograr. El enemigo que te dice, tú crees que tú puedes ser una buena persona. Tú crees que tú puedes salir de la relación que tienes o de la situación en la que estás. Y el enemigo trata muchas veces de que esa autoestima baje, de que nosotros muchas veces pensemos que no somos dignos de estar en el reino, que no somos dignos de estar en la presencia de Dios, que no somos dignos de perseverar en el Señor. Mas, sin embargo, el enemigo está equivocado. Está equivocado porque las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y todas son hechas nuevas. Comenzamos a vivir una nueva vida en las alturas. Ya dejamos de estar en el llano, ya comenzamos a elevarnos a las alturas como las águilas, porque desde las alturas los problemas se ven diminutos. Mantengámonos en las alturas, en la presencia del Señor, y no dejemos que el enemigo nos quiera llevar como el pueblo de Israel a la llanura, o como a Lot, que lo llevó a Sodoma. No, nosotros somos un pueblo para vivir en las alturas de la presencia del Señor. Entonces, tenemos que caminar firmes en el Señor. Muchas veces las personas salen de un lugar de esclavitud y comienzan a caminar por ese camino correcto que te lleva a la presencia de Dios y a vivir una vida nueva en Cristo. Pero viene ese enemigo, nuevamente les digo, para tratar de recordarte esa manera pasada de vivir y que tú puedas tomar una decisión negativa de retroceder y puedas caer en esa tentación de volver al pecado. Y vemos una humanidad hoy día hundida en el pecado, y muchos que conocieron la verdad se han apartado porque el enemigo le ha cegado el entendimiento y piensan que en la condición en que están ya no hay nada más que hacer. No, yo me quedo en esta condición, ya para mí no hay esperanza, ya, ¿qué se va a hacer? Yo sigo esclavizado aquí. Y muchas personas que yo he podido ver, yo que trabajé casi 33 años, trabajé con jóvenes adictos a droga, pude ver muchos de estos jóvenes lograr rehabilitarse, salir de ese mundo de las drogas, pero pude ver muchos que no lograron salir, que siguieron hundidos en ese mundo de esclavitud de droga, y muchos terminaron tras las rejas en la prisión porque violaron sus condiciones y terminaron en las rejas, en las cárceles. Lamentablemente, la humanidad son muchos los que han retrocedido, pero qué bueno es saber que hay personas que tienen esperanza de mantenerse en las alturas y buscar mantener la comunión con Dios, decirle, Dios, dame fuerzas para seguir, que cuando yo me sienta débil, Señor, tú me des la fortaleza para seguir, porque el Señor es el que nos fortalece, el que da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. El Señor nos da las fuerzas para seguir hacia adelante caminando. No dejes que el enemigo te debilite con pensamientos que te haga retroceder. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, esa historia que también quiero compartir en el capítulo 9.
versos del 1 en adelante. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues les labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás sus frutos, para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor a su siervo, así lo haré. Así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Así que vemos en modo de resumen, Mefiboset estaba en un lugar de aflicción del Lodebar, que quiere decir un lugar de oscuridad y de pobreza. Y de ese lugar el Señor lo sacó, lo sentó a la mesa del rey. Y vemos cómo Dios lo bendijo y lo sacó de ese lugar de oscuridad a un lugar de bendición. En la mañana de hoy, la pregunta es: ¿en qué lugar tú quieres estar? ¿Quieres estar en la llanura o en el monte? ¿Quieres estar en el Lodebar, que representa la llanura, la tristeza, la aflicción? ¿O quieres estar en la mesa del rey? El Señor quiere que tú puedas estar en su mesa para bendecirte, para prosperarte. Que no seamos como Jonás también, que terminó en el vientre de un pez por la desobediencia y tuvo que orar y pedirle a Dios perdón, y Dios lo sacó de ese pez, y él entonces cumplió el propósito de Dios. Así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Dios quiere que elijas la vida en su presencia y no la muerte. Así que yo te invito en la mañana de hoy a que podamos escoger lo mejor, estar en las alturas y no en el llano. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer en Él y a permanecer en su presencia. Eterno Dios, que delante de tu presencia estamos. Gracias por esta palabra, Padre, que ha sido vertida en esta mañana. Te pido, Señor, que esta palabra penetre los corazones, germine de fruto, que podamos escoger el mejor lugar en las alturas de tu presencia, y que no volvamos a ese lugar de las llanuras de Egipto, sino que entendamos, Señor, que solo en tu presencia hay vida y hay esperanza, y que tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Una nueva vida tú nos has dado, que podamos permanecer, Señor, firmes en tus caminos, dándote gracias por esta nueva vida que tú nos has dado a través de Jesucristo. Gracias, Señor, que estas vidas que están recibiendo esta palabra sean bendecidas, y tú fortalezcas la fe para que puedan permanecer, Señor, en las alturas de tu presencia, porque como el águila, Señor, desde las alturas los problemas se ven diminutos. Bendigo a cada vida, Señor, y te doy gracias porque sé, Señor, que esta palabra será de bendición para fortalecernos en la fe a todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y gracias. Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.